La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Quiero que hoy ahondemos en un punto muy importante, en eso de la mujer y el ministerio. Los dones ministeriales, ¿quién los da? ¿Usted sabe cómo discrimina Pablo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios eso de los dones? Dones espirituales, dones ministeriales y lo que algunos llaman dones complementarios, que no están así en la Biblia, pero que no es antibíblico llamarlos dones complementarios. Pues los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones ministeriales los da el Señor Jesús. ¿Quién los da? El Señor Jesús. Y yo quiero leerle algunos apartes de estudios muy extensos que hay. Usted los puede encontrar en cualquier lugar. Pienso que estos estudios están regados por la internet, no solamente a través de libros de historia, no, eso pueden estar en cualquier parte, pero es importante tener en cuenta, en este caso, la historia. Es importante tener en cuenta la historia de lo que la cultura hacía con la mujer, porque yo quiero recordarle lo que hemos estudiado. El Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nunca discriminó a la mujer, jamás, jamás. Nosotros leímos cómo el Señor dijo: bien han dicho estas mujeres, ellas merecen heredad, dele la heredad a ellas. Pero nosotros vemos en la historia y a la mujer, no obedeciendo la Biblia, los mismos judíos despojaron a las mujeres de su heredad. Y cuando por fin le dieron la autoridad de recibir heredad, ¿sabe qué pasaba? Si estaban casadas no se las dejaban tocar. El padre de ellas se las había heredado, pero si estaban casadas era el esposo el que manejaba eso. Yo quiero leerle algunos apartes de lo que es las mujeres en el judaísmo palestino, en el tiempo del Señor Jesús. Las mujeres hebreas de Palestina estaban entre las más pobres del mundo en la época de Jesús. Esto era probablemente porque no tenían derechos hereditarios y no podían divorciarse, ni aún por el más sólido de los motivos. No tenían derecho de heredar y no tenían derecho a renunciar a su marido. El marido sí, el marido por cualquier cosa las podía repudiar, ellas no. Voy a seguirle leyendo. Los hombres hebreos podían divorciarse de sus mujeres por cualquier motivo, desde quemar la cena hasta cometer adulterio. Pero aún así, las mujeres hebreas no estaban autorizadas a pedir el divorcio a sus maridos. No estaban autorizadas. En una cultura en la cual la mujer no sobrevivía a menos que fuera parte de un hogar patriarcal, una mujer viuda no sobrevivía. Póngase a meditar, que es que a veces uno no le pone atención a lo que lee en la Biblia. La Biblia habla de viudas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y todas las viudas que la Biblia habla eran personas desamparadas. La viuda de Elías, lista a morirse de hambre porque no había una institución, una fundación que las ayudara, no había nadie ni del gobierno ni nada que las ayudara. Así que como estaba viuda, no pertenecía a un hogar donde había un patriarca, donde había un hombre, un varón. Entonces listo, se va a morir. No hay quien la sustente, muérase. La viuda de Elías se estaba preparando para cocinar lo último que le quedaba y dejarse morir.
Cuando habla entonces de viudas, aún en el Nuevo Testamento se habla de viudas pobres. Pobres. Bueno, la viuda de las vasijas de aceite. Bueno, la mujer, si no pertenecía a un hombre, sí, digámoslo claramente, si no le pertenecía a un hombre, estaba desprotegida, vulnerable. La mujer era pobre, pobre. Sigamos leyendo. A la luz de esta observación, voy a volver a leer. En una cultura en la cual la mujer no sobrevivía, a menos que fuera parte de un hogar patriarcal, el divorcio podía tener consecuencias desastrosas. A la luz de esta observación, la proscripción del divorcio establecida por Jesús es significativamente protectora de las mujeres, porque el Señor Jesús dijo: no, Señor, no se van a divorciar. Claro, eso fue lo que dijo el Señor. A no ser porque comete inmoralidad sexual, se podrá divorciar, pero no se pueden volver a casar. Así que marido, y Pablo lo dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, dice: así que maridos, si ustedes deciden separarse de su mujer, sepan que no se pueden volver a casar. Lo único que pueden hacer es reconciliarse con su mujer para no dejarla desprotegida. Oiga, yo vuelvo y digo, hermano, nunca nos dio por estudiar seriamente la Biblia, nunca. Y aprendíamos de lo que nos decían y creíamos a lo que nos predicaban y a lo que nos explicaban, teniendo la Biblia allí para estudiarla y entenderla. El Señor Jesús hasta en eso vino a proteger a la mujer. A un pueblo, al pueblo de Israel, que tenía por costumbre separarse de su mujer, divorciarse de su mujer por cualquier causa, sí, se le quemó las arepas, no, ya usted no me gusta, pedía el divorcio y se lo daban. El Señor Jesús viene a decirle: mire, le voy a decir una cosa, usted no puede pedirle el divorcio, porque si ella se casa con otro y usted se casa con otra, adulteran. Ahora, de la única manera que usted se puede separar de su mujer es por inmoralidad sexual, pero no se puede volver a casar. Y lo dice, le repito, lo dice Pablo: no, quédese solo, o reconcíliese con su mujer, y que la mujer no abandone a su marido. Eso, aunque la gente no lo note, eran normas del Señor Jesucristo para proteger a la mujer. ¿Lo está entendiendo o no? Claro. Mire, la resurrección del hijo de la viuda de Naín es otro ejemplo de la compasión de Jesús por la pobreza de las mujeres atrapadas en una cultura patriarcal, machista. Los derechos de propiedad de una mujer hebrea eran prácticamente inexistentes. En forma teórica, ella podía heredar a causa de la referencia que hay en el Antiguo Testamento de las mujeres que reclamaron su heredad. Pero en la práctica, los herederos varones tenían precedencia. Aun si ella lograba heredar la propiedad, su esposo tenía el derecho del uso y de la usufructuación y la podía vender cuando quisiera sin que ella pudiera impedirlo. La principal esfera de la mujer era el hogar, donde la hospitalidad era su tarea especial. En otros ámbitos, la mujer lideraba las oraciones durante las comidas y las ceremonias de encender las velas en las festividades. No, pues qué funciones tan importantes. Estamos hablando de la mujer en el judaísmo palestino. Un niño era considerado judío solamente si la madre era judía. La mayoría de las niñas judías eran prometidas en matrimonio por sus padres a una edad muy temprana. Las mujeres judías se consideraban impuras durante su menstruación. Si inadvertidamente tocaban a un hombre durante sus reglas, estaban obligadas a someterse a un ritual de purificación que duraba una semana antes de poder volver a orar en el templo o en su casa. En el Evangelio de Marcos, la mujer que padecía una hemorragia desde hace 12 años atrás era sin duda una mujer marginada, una marginada social. Observemos lo que hizo Jesús.
Marcos 5:25. Vaya conmigo allá. Marcos 5:25. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa mujer no podía estar ahí. Esa mujer no podía estar en medio de la multitud. Esa mujer, si hubiera tocado a un rabí, a un fariseo, a un maestro de la ley, a un sumo sacerdote, el mismo sacerdote había dictado la sentencia de muerte, que la apedrearan, porque así impura estaba andando en la calle, y así impura había tocado el manto sagrado, porque los escribas y fariseos decían que el manto y la túnica que ellos vestían eran sagradas, muy puras. Mire lo que pasó. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que le venía encima, hermano, peligro de apedreamiento, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad: Señor, yo soy una mujer impura desde hace 12 años, menstruosa, no debería estar aquí, tendría que estar por allá en un rincón, al estilo de los leprosos. Sí, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Inclusión. Si algo podemos ver en el Señor Jesucristo con la mujer es inclusión. No se le olvide esa palabra. Hoy en día, disque iglesia, disque cristianos, quieren excluir la mujer, no solamente de su deber de predicar, sino de su deber, de su derecho a ministrar, como ministra del Evangelio, claro, claro. Al Señor Jesús no le cuadró esas reglas que había, esas normas de indignidad que manejaba con la mujer. Las mujeres del judaísmo primitivo proclamaban y profetizaban, pero en la época de Cristo no podían leer la Torá en la sinagoga debido a su periódico estado de impureza. Oiga, tremendo los religiosos. Aunque al final Moisés les permitía a las mujeres leer la Torá en las festividades muy especiales, los religiosos de Israel dijeron: no más, porque nosotros no sabemos en qué momento esta mujer o cualquiera de las mujeres que están leyendo la Torá en esos días especiales vaya y tenga la menstruación en ese momento. No nos arriesguemos. Prohibido. Exclusión. Discriminación. Eso, mire, la cultura no puede decir que es que Dios le enseñó en su palabra a discriminar a la mujer. No, nunca. Pero el hombre sencillamente legislaba mandamientos que a él le parecía, y por precaución entonces fue excluyendo a la mujer hasta que la sacó de todo lo que eran los privilegios espirituales. La sacó. Así que por su estado periódico de impureza, el tema de si una mujer debía ser educada en la Torá era ampliamente debatido. Al final ya no querían dejarla leer la Torá. Como regla general, solo las esposas de los rabinos recibían esta educación. De acuerdo con la legislación judía, las mujeres no podían ser testigos ni podían enseñar las leyes.
Las mujeres no tenían roles religiosos o de liderazgo en el judaísmo del primer siglo. En un país gobernado por una élite religiosa, eso significaba que ellas eran invisibles y no tenían poder alguno. Oiga, tremendo. Ahora le voy a leer otra cosa, las mujeres en los evangelios. Es decir, eran invisibles y no tenían poder alguno para casi nadie, excepto para Jesús, quien, tal como lo demuestran los evangelios, tenía un afecto especial por aquellas. Las mujeres rebajadas por otros. Mire, es que hay multitud de ejemplos. ¿Sabe por qué el fariseo pensó de Jesús? Este no es profeta. Si fuera profeta no se dejaría tocar de una mujer, mucho menos de esta mujer que es pecadora. Escuche, en ese tiempo no era permitido hablar públicamente con una mujer. Un hombre no podía hablar con una mujer en la calle, en público, no podía hablar. No podía entrar a una casa donde hubiese una o dos mujeres solas. Le era indigno, le era impuro al hombre contaminarse de esa manera. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús, desoyendo todas estas reglas religiosas, todas estas reglas, hablaba con las mujeres en la calle, se sentaba a comer con ladrones, con prostitutas, mujeres, y no de la mejor calidad, y hablaba con ellas, y les enseñaba. ¿Y sabe qué decían los religiosos? Vuestro maestro come y bebe con ladrones y con prostitutas. ¿Qué clase de maestro tenéis? Tremendo. Entonces, su comportamiento, el comportamiento de Jesús hacia las mujeres, aun cuando se le observaba a través del cristal androcéntrico de los textos evangélicos, es digno de destacarse. Jesús acogió a las mujeres entre sus discípulos más allegados. ¿Lo quiere leer? Escuche, Jesús acogió a las mujeres entre sus discípulos más allegados. Vamos por partes. Lucas, capítulo número 8. Desde el versículo número 1. Léalo conmigo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Estaban sus discípulos. 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, oiga, otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué hacían estas mujeres? Iban entre los 12 en las campañas evangelísticas que el Señor hacía, y el Señor las acogía, las aceptaba como parte de su comité, como parte de su equipo ministerial. No las excluyó, no les dijo, no, vayan unos 100 metros atrás de los discípulos, porque ustedes no son dignas, ustedes nos pueden contaminar. No, estaban ahí. Y el Señor Jesús les permitía a estas mujeres, que algunas de ellas eran de familias ricas, les permitía que con dinero aportaran a su ministerio. Sigo repitiéndole lo mismo. En ninguna parte usted va a encontrar que Dios en el Antiguo Testamento o Jesús en el Nuevo discrimine a la mujer. No, Señor. Las mujeres no eran mencionadas en los textos antiguos a menos que tuvieran prominencia social. La implicación clara de este texto es que las mujeres de dinero patrocinaron la misión en Galilea y el Señor Jesucristo las incluyó en su ministerio.
las incluyó en su ministerio. Las mujeres no son nombradas en las Escrituras si no han hecho algo poderoso para Dios, si no han sido aceptadas y aún exaltadas por Dios. Las mujeres, cuando eran nombradas en las Escrituras, o son nombradas en las Escrituras, es porque Dios les da una exaltación. ¿Se acuerdan las parteras de Éxodo capítulo número 1? Que mientras que no dice el nombre de Faraón, el nombre de las dos parteras, ¿sí lo nombra? Porque esas mujeres fueron trascendentales para Dios, importantes, y nunca las hizo a un lado. Ahora, Jesús dio la bienvenida a las discípulas femeninas en su entorno para que escucharan sus enseñanzas sobre Dios junto con los discípulos masculinos. Eso era verdaderamente inusual, ya que las mujeres normalmente no podían dirigirse a los hombres en público y mucho menos andar por los caminos con ellos. El Señor dejó que las mujeres se sentaran como sus varones, sus discípulos varones, igualitico, y nunca las discriminó. Bueno, terminemos de leer esto. La inclusión radical de las mujeres realizadas por Jesús también queda ilustrada por la historia de dos mujeres que recibieron a Jesús en su casa, estando ellas dos solas, lo que era prohibido por la cultura judía, por la ley judía, por la religión judía. Y el Señor Jesús, vaya conmigo a Lucas capítulo 10, ahí, adelantico. Capítulo 10, versículo 38. María asume el lugar de un discípulo varón y se sienta a los pies de Jesús, el lugar ocupado tradicionalmente por los varones, dedicados a los estudios bíblicos, rabínicos. Mire lo que dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Le voy a mostrar el contexto cultural de lo que dice Marta al Señor Jesús. Entre otras cosas, Marta le está reprochando a Jesús que él acepte a una mujer sentada a sus pies, aprendiendo de él. Esto no era permitido para una mujer. Marta, entre otras cosas, le está diciendo: esto no le es permitido. Ella tendría que estar haciendo labores caseras, tendría que estar preparando comida, tendría que estar organizando la casa, no ahí. Eso es lo que le dice Marta. Y quiere que el Señor Jesús obre de acuerdo a la ley judía. ¿Qué le dice el Señor? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es ahí donde tú deberías de estar también, Marta, escuchándome, atendiendo mi palabra, aunque la religión judía te lo haya prohibido. En todos los evangelios vemos que Jesús desafía los preceptos patriarcales profundamente establecidos, que solo las mujeres llevan la carga del pecado sexual. Oiga, esto es otra cosa. ¿Usted recuerda Jesús y la mujer adúltera? Resulta que un hombre podía adulterar todo lo que quisiera, pero la mujer era la que cargaba con todo el peso del pecado sexual. No importa si el hombre estaba casado, si estaba con una prostituta, no, si estaba con una mujer y esa mujer tenía marido. Cuando sorprendían esta pareja, ellos no hacían lo que dice Levítico, no, ni lo que dice Números, que lo que dice la ley de Moisés es que tenían que tomar esa pareja y apedrearla.
porque él se metió con la mujer ajena, con una mujer casada, y él estando casado, no podía hacer eso. Pues imagínense cómo estaba de depravada la cultura judía, cómo estaba de dañada la cultura judía, que ahora encontraban una pareja en adulterio y la que cargaba con toda la culpa era la mujer. ¿A quién le presentaron al Señor Jesús que había sido hallada en el mismo acto del adulterio? ¿A quién? ¿Y dónde estaba el hombre? Si fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿dónde estaba con el que la habían sorprendido? ¿Qué se había hecho? Hermano, era una cultura machista, patriarcal. Y qué sorpresa tan impresionante si todo el mundo tenía claro que a esa mujer había que apedrearla por adúltera. Entre otras cosas, el concepto cultural por la mujer ha sido malo. ¿Y qué tal, hermano, el Señor Jesús diciendo, escribiendo en tierra? ¿Ah, sí? La sorprendió. Sí, maestro. La ley dice que hay que apedrearla. ¿La apedreamos? Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió ahí. Al momento levanta los ojos y le dice, ¿qué hubo, mujer? ¿Y los que te acusaban, dónde están? No están, no están. Listo, no te acuso. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿Este qué le pasa? El Señor Jesús estaba dejando una enseñanza que hoy mismo, hoy, no se es tenida en cuenta en muchas congregaciones y por muchos cristianos. Hoy a la mujer la quieren discriminar y el orden que se le debería dar a ciertas mujeres que están usurpando el lugar de su esposo, no les dicen nada. No les dicen nada. O sea que la Biblia al final dejó de ser el manual de vida para el cristiano. Hermano, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo he entendido, por lo que he vivido en la vida cristiana, en el Evangelio, que se le hizo mucho daño al Evangelio desde que la iglesia empezó a creer todo lo que el pastor decía, no importando si la Biblia lo decía o no, todo lo que el pastor decía, y se empezaba a predicar eso, y se practicaban cosas antibíblicas porque un ministro lo había dicho. Entonces le estoy diciendo esto. Por un lado, hay un poco de personas que quieren quitar a la mujer del ministerio, la quieren desactivar, quieren anular ese servicio tan poderoso que prestan las mujeres. Y por otro lado, congregaciones enteras le alcahuetean a una mujer casada que anule a su marido con ministerio y todo, y que se erija como la figura fuerte, como la figura potente, como la figura principal de una congregación teniendo esposo. Cuando Pablo dice, no le permito a la mujer, y no le está hablando a las solteras, le está hablando a las casadas, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre su marido. Y bien que en las congregaciones aplauden la mujer que dice, no, Dios no le dio ministerio a él, me lo dio a mí. Claro que él tiene un ministeriecito ahí de papurris ahí, pero el ministerio me lo dio a mí. No existe. Según el principio de la palabra, según el orden de la Biblia, no es posible que eso suceda, porque Dios es claro, la palabra es clara, que el hombre no puede estar bajo la autoridad de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. ¿Se ha leído ese principio, no? Primera carta a los Corintios 11:3. Ahí está el orden bíblico de las cosas, el orden jerárquico de las cosas. Y entonces, por un lado, unos quieren anular el ministerio de la mujer, y por otros le están alcahueteando a mujeres que se enseñoreen de sus maridos, porque estos maridos no tienen un carácter firme, no conocen bien de la Biblia, y si la conocen les da miedo levantársele o parársele firme a su mujer. No. Entonces, otra cosa es que las mujeres cananeas y samaritanas deben ser rechazadas y repudiadas, y el Señor Jesús nunca las rechazó ni las repudió, jamás.
Amada, ¿recuerda la sirofenicia, cananea? Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le probó la fe, a lo que le dijo, no, yo tengo la convicción, Señor, de que aún las migajas que caen de la mesa de los amos pueden alimentar a los perrillos. El Señor le dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Tremendo. Hermano, ni siquiera a las que la religión o la cultura judía decían que eran inmundas, indignas, que no se les podía ni hablar, había que tenerlas como enemigas, ni siquiera a ellas. El Señor Jesús las discriminó, ni siquiera a ellas. Escuche esto. Aún las mujeres cananeas y samaritanas se decía que debían de ser rechazadas y repudiadas, y que los hijos pródigos deben ser desheredados. En cambio, los hombres son desafiados a aceptar su propia complicidad en el adulterio con la mujer. La mujer samaritana se convierte en misionera, consiguiendo que todo el pueblo crea en Jesús. Tremendo. Va y dice, mire, mi hija está libre, la sirofenicia. Esta niña está libre porque el Señor me hizo libre. La mujer samaritana va y dice, me dijo la verdad, que tenía 5 maridos y que ninguno de ellos era mi marido. Se convirtió en evangelista. ¿Está entendiendo eso? Sí, se convirtió en evangelista. Oiga, la mujer samaritana se convierte en misionera, consiguiendo que todo su pueblo crea en Jesús. El amor incontenible de la mujer cananea por su hija logra ampliar los propios horizontes de Jesús con respecto a los destinatarios de la buena nueva. Y el hijo, todo vagabundo y caprichoso, es acogido calurosamente en su hogar con una gran fiesta celebrada por un padre pródigo, un padre ejemplar, un padre que viene a cambiar los pensamientos de los religiosos judíos. Así que el Señor Jesús, aunque no lo veamos, escúcheme, aunque el lente con que se miran los evangelios sea un lente oscuro, no podemos negar que el Señor Jesús en todos los pasajes de la Biblia le está dando un lugar inclusivo a la mujer. Nunca la está excluyendo, siempre la está poniendo, hermano, en dignidad para todo. Amén. Conservando sus funciones, que la hacen una mujer sujeta a su marido, o en otro momento obediente a su padre, que eso es. La similitud de la llamada al apostolado, oiga, póngale cuidado a esto. La similitud de la llamada al apostolado de las mujeres junto con sus hermanos varones se destaca en las cartas de Pablo. Ayer lo leíamos, ¿no? Como dice Sintique, como dice Odia, trabajaron conmigo en el ministerio, en la obra del Señor. Hombro a hombro se esforzaron conmigo, lo dieron todo. Participaron del apostolado de Pablo. La similitud de la llamada al apostolado de las mujeres junto con sus hermanos varones se destaca aún más en los relatos de la resurrección, porque la proclamación de este hecho se basa fundamentalmente en el testimonio de las mujeres. Los 4 evangelios muestran a María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y José, Salomé y las otras mujeres discípulas que acompañaron a Jesús hasta su muerte, las cuales se les dio el privilegio de ungir y enterrar el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego se le dio el privilegio de ver la tumba vacía a mujeres. A mujeres. Y aquí entramos en esto. Juan capítulo 19, versículo 25. Juan capítulo 19, versículo 25. Estamos hablando pues de que al Señor le plació darle una preeminencia a las mujeres en cuanto a dar a conocer su resurrección, su muerte. No le digo, ellas fueron las que ungieron su cuerpo, las que lo enterraron, y también las primeras que vieron la tumba vacía, y una de ellas
fue la que predicó el primer sermón de resurrección. Capítulo 19, versículo 25, léalo conmigo, dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, quienes estaban al pie de la cruz cuando les era prohibido a las mujeres estar en presencia de un condenado a muerte. Quienes, ni siquiera los discípulos, hermano, de que tenían miedo, solo el peladito, solo el niñito, Juan, estuvo con estas mujeres. Oiga, estuvieron en su muerte, ungieron el cuerpo, lo enterraron. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba allí Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Bueno, allí está ese relato. Pero mire, póngale cuidado, que solo el hombre podía aceptar si una mujer se acercaba a la cruz o no. ¿Sabe por qué? Porque muy diferente a lo que puedan decir las películas y las historias, los condenados a la crucifixión eran crucificados desnudos completamente. Y entonces eso, la gente se hacía bien lejos. Y al reo le decían: ¿usted acepta que su madre se acerque? No. Ellos siempre decían: no. Mi padre, sí. Una mujer nunca, no, porque era indigno en Israel. Pero el Señor Jesús les dijo: no, déjelas. ¿Quiénes se quieren acercar? Las tres Marías, la mujer de Cleofás, su mamá, y María Magdalena, déjelas. Hay un pelado que se quiere acercar, a él le damos permiso porque es varón, sí, déjelo. Y estaban ahí. En la muerte del Señor Jesús, habían tres mujeres y un hombre. Yo no sé si esto es significativo para usted, yo no lo sé. Ahora, las mujeres lo tomaron, ungieron su cuerpo y lo sepultaron. Dice versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esto lo hicieron mujeres, lo dice otro evangelio. Ahora no vamos a ir allá. Capítulo 20, el mismo evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículo 11 en adelante, léalo conmigo. 20:11. Pero María estaba fuera ¿del qué? De la tumba. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y mire lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y déles el primer sermón de resurrección. Cuénteles lo que usted ha visto. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Los privilegios que el Señor Jesús le dio a las mujeres estando aquí en la tierra no son gratuitos, ni son adredes, ni son así algo suelto, no. Tienen un motivo y tienen un propósito, hermano. Que la iglesia deje de excluir a las mujeres. Sí. Que les dé el lugar que Dios les dio, que el Señor Jesucristo les dio. Un lugar tan importante como el de los varones.
Ahora, con relación a su esposo, ella se tiene que sujetar al esposo. Hermano, esto ha sido un desorden, la iglesia ha sido un desorden en el tiempo en que llegó a Latinoamérica, a Sudamérica, porque se le decía a la mujer que no le hiciera caso al marido, que si el marido le decía que no fuera a la iglesia, que no fuera a una actividad de la congregación, se le decía en la congregación que se rebelara contra el marido. Se le llegó a enseñar a la mujer, haciendo así de ella una rebelde, que si el marido no era cristiano, ella era autoridad espiritual en la casa y que tenía derecho a imponérsele al marido porque el marido era un ignorante, era un impío y que la verdad solamente la tenía ella. Y así a muchas mujeres se les dio la autorización de rebelarse contra su marido, cosa que Dios nunca dijo, cosa que el Señor Jesús nunca enseñó. Entonces mire lo errado de las cosas. Se le decía a la mujer, déjese a ese hombre si no se convierte, como si el convertirse fuera capricho o voluntad de un hombre. No, man. Déjelo, él no se quiere convertir, déjelo, abandónelo. Ese tipo la va a llenar de demonios, cuando la Biblia dice que el hombre impío es santificado en la mujer cristiana. Hermano, nos llevábamos la Biblia por delante como se nos provocaba, hermano. Por eso es necesario, iglesia, por eso es necesario tomar la verdad bíblica y vivirla. Cambiar esos principios que alguna vez nos enseñaron. Si no están de acuerdo con la Biblia, cambiémoslos por principios bíblicos. No es tan difícil. Hoy en día la Biblia la entendemos usted y yo, ¿sí o no? La entendemos. Entonces reemplacemos todas esas suposiciones, todos esos conceptos de hombre, todas esas opiniones de hombre, reemplacémoslas por principios bíblicos. Ahí está. Ahí está. El equilibrio de la mujer y el hombre valen lo mismo, tienen la misma importancia para Dios. Pero en el rol, escúcheme, en el rol y en la función que Dios le dio al hombre y a la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Y el hombre tiene que honrar a esa mujer y tratarla como vaso más frágil. Pero ella se debe sujetar. ¿Qué es sujetar? Voluntariamente y con amor, unirse a ese esposo para sacar adelante un proyecto de vida, un proyecto que Dios le ha dado. Nunca crea eso, hermano, que Dios le dio a la mujer individualmente, le dio a la mujer un ministerio que no le dio al hombre, que el hombre no tiene ministerio y que la mujer sí. Todo radica en el carácter, en la formación, en la personalidad de ese hombre, tímido, inseguro, indeciso. Y ella firme. Si usted no le jala, yo le jalo. Es antibíblico. Aprenda junto con él. Crezcan los dos juntos, para que no vaya a un ministerio desagradando a Dios. Pero eso, hermano, que quieren inutilizar la mujer, anularla, que porque Pablo dijo que la mujer no puede hablar en la iglesia, sí. Yo creo que le quedó claro. Digo, creo que le quedó claro. ¿Sí o no? Y si no le ha quedado claro, lleve los audios y vuélvalos a escuchar y verá que lo vamos a entender. Oremos. Hay algunas otras cosas para decirle, sin embargo, nos gusta tener este tiempo de oración. Siempre pidiéndole al Señor, hermano, que podamos vivir un verdadero evangelio. No el evangelio de la suposición, de los conceptos humanos, de los celos humanos, que hay denominaciones que dicen somos muy celosos y por eso se inventan mandamientos que no están en la Biblia. Eso no vale. Delante del Señor usted no puede querer ser más santo de lo que dice Dios, porque se convierte en pecador. Sí, escuchó bien. Ese que quiere ir más allá de lo que Dios le dijo, de lo que el Señor dice en su palabra, transgrede la doctrina del Señor, el mandamiento del Señor y peca, queriendo ser más santo de lo que Dios le dice, peca. Claro. Y el que se quiere inventar cosas que no están en la Biblia, peca. Así que vamos a conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante,
conformémonos a las sanas palabras, a la doctrina que es conforme a la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.